Hola, buenas tardes a los que quedamos aquí. Ojalá tengamos una buena conversación acerca del tema del agua, ahora un poco más focalizado a la agricultura, pero no tengo ninguna duda que vamos a tener que abrir a otros usos, ¿no? Con este tema. Para empezar entonces, quiero presentar a nuestro expositor, que es don Juan José Croco, que es subdirector actualmente de la Dirección General de Aguas. Él es abogado de la Universidad Católica y tiene diplomado en Derecho Administrativo y Económico en la misma casa de estudio y se ha especializado en el análisis de las disposiciones legales sobre recursos naturales y energía, además de la investigación y tramitación de derechos de agua. Juan José, por favor. ¿Aló? Bueno, ¿me escuchan bien? Perdón, Juan José, 20 minutos. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La foto es de una época donde era más libre, podía andar a caballo por la cordillera sin mayores complicaciones. Es de una época en que la verdad es que estos problemas no venían a mi cabeza a pesar de que estaban presentes. Yo no les voy a contar ninguna novedad, ninguna noticia nueva. Llevamos prácticamente 10 años de sequía. Estamos entrando en uno de los años más graves de estos 10 años de sequía y en uno de los picos más duros de este fenómeno. Tenemos precipitaciones bajo la norma y bajo la estadística. Tenemos caudales en el fondo más bajos de lo que hemos registrado. Y Chile, por su configuración espacial, es un país particularmente sensible al cambio climático. Tenemos cuencas que son muy cortas, tenemos acuíferos de repente que son muy poco profundos. Por lo tanto, somos un país que si no tomamos conciencia de los efectos de la sequía, nos vamos a volver a repetir este escenario en los años futuros. Esta gráfica denota en el fondo la situación actual de nuestros sistemas de embalse. Chile tiene una red de embalse, interesante, pero claro, todavía hace falta infraestructura para efectos de poder acumular más agua. Pero hay que empezar a replantearse la forma, los lugares y la infraestructura que estamos utilizando para gestionar nuestros recursos hídricos. Como les decía, la tendencia es a nivel nacional. Estamos viendo menores precipitaciones a nivel nacional. Tenemos tenemos precipitaciones en donde antes no llovía, solo nevaba, Campoyo del Sur, por ejemplo. Y tenemos bajas constantes en este tipo. Por lo tanto, si bien nosotros estamos viviendo una sequía que está focalizada y toda nuestra atención está puesta en la zona central de Chile, la verdad es que si no tomamos conciencia de lo que está ocurriendo, en el fondo esto se puede seguir repitiendo hacia regiones más australes. El pronóstico de deshielo, yo les diría que es uno de los pocos instrumentos que tiene la Dirección General de Aguas de proyección futura. Y aquí me voy a permitir hacer una crítica a la institución en la que me toca trabajar. Porque en estricto rigor nosotros nos relacionamos con los recursos hídricos mirando el pasado, mirando las estadísticas, constituimos los derechos de aprovechamiento de agua, en el fondo, pensando en la probabilidad de excedencia de un determinado caudal en un determinado punto o lo que la historia decía que iba a existir. Pero la verdad es que cuando incorporamos, en el fondo, cómo se está moviendo el clima, cuál es el cambio climático y a la velocidad en que está cambiando, que hoy día en el fondo lo percibimos todos nosotros. Todos los años nos damos cuenta que invierno fue más duro, llovió menos. Es que la Dirección General de Aguas tiene que replantearse desde su génesis y tiene que empezar a proyectarse hacia el futuro. Uno de los pocos elementos que nosotros tenemos, bueno, es el pronóstico de deshielo, que tiene una visión de un año adelante, en el fondo, y que considera la información de nuestras estaciones nivales, en el fondo, y considera el conocimiento que tenemos de cómo es el comportamiento. Y hoy día el pronóstico de deshielo da cuenta de un verano y una época de deshielo que va a ser extremadamente dura. En los últimos 3 años hemos tenido cada vez menos acumulación de nieve. Llueve menos, hace más calor. Por lo tanto, cuando llueve, se acumula nieve, pero si tenemos 3 días siguientes de temperatura en el fondo sobre 0 grados en altura, la verdad es que esa acumulación de nieve no sirve absolutamente de nada. Como les decía, tenemos una escasez hídrica en el fondo por 2 principales causas. Una es el cambio climático. Efectivamente, nosotros estamos viviendo una velocidad de cambio que no teníamos registrada. Efectivamente, tenemos menos precipitaciones, cosa que en estricto rigor el ser humano
directamente, o los chilenos, por no decir, quizás otros podemos imputar la culpa, no tenemos interacción, no tenemos cómo controlar las lluvias. Pero por otro lado también en el fondo ocurre que nosotros al constituir un derecho de aprovechamiento de agua dejamos un número fijo, un caudal determinado, pero que se disocia una vez que se constituye con la disponibilidad efectiva del recurso hídrico en su fuente. Por lo tanto, el foco del problema no está en el derecho de aprovechamiento de agua, está en la gestión del recurso hídrico. En el fondo está cómo nos relacionamos con los recursos hídricos en su realidad dinámica del día a día y cómo nos repartimos la abundancia o la escasez. Y hoy día, en el fondo, el desafío que tenemos es sumamente profundo, porque tenemos que ponernos de acuerdo en medio de una de las crisis más grandes que tenemos. En el fondo, y tenemos que generar las prioridades para dejar de para garantizar en el fondo el consumo humano, para permitir la agricultura en el fondo, y para permitir una agricultura que en el largo plazo en el fondo pueda coexistir y pueda permitir el desarrollo nacional. En el fondo, por un lado hablamos de que queremos que Chile sea una potencia agroalimentaria en el fondo, pero por otro lado en el fondo tenemos permanentemente una crisis en el fondo con el agro por el alto nivel de consumo de recursos hídricos. Más que ir a demonizar cierta industria, tenemos que entender en el fondo cómo funciona y cómo la hacemos más eficiente. Otro de los instrumentos que tiene la Dirección General de Aguas para poner en evidencia lo grave de la sequía, tiene también ciertas críticas. Esta imagen denota cuáles son nuestros decretos de escasez. Grave, tenemos todas esas zonas declaradas en el fondo con decretos de escasez, pero la verdad es que esa imagen dice muy poco, porque no pone en evidencia las razones por las cuales se está determinando escasez en uno u otro caso. A veces la escasez está declarada porque bajaron las precipitaciones, en otros casos es porque los caudales en los ríos no son suficientes, en otros casos incluso es porque las napas subterráneas en el fondo han ido descendiendo. Entonces nosotros tenemos que ir avanzando de manera tal de poder generar información que sea útil para la toma de decisiones. Y no útil para la toma de decisiones solamente de las grandes empresas, de los grupos académicos en el fondo, sino que para la toma de decisiones de la gente que vive con el agua en los ríos, en el fondo, y la gente que se tiene que relacionar con los recursos hídricos día a día. Tenemos que pensar en el fondo en diseñar información que sea útil para el mundo rural. Como les decía, estamos en una condición de escasez grave, el pronóstico para los próximos meses es aún más grave, y el problema es que Chile está muy bien preparado para enfrentar otro tipo de emergencia. En el fondo, un terremoto, somos muy capaces de ir a auxiliar a aquellos afectados por el terremoto. Claro, porque una vez que termina el terremoto, en el fondo, con los incendios nos pasa lo mismo. El problema es que con la sequía no sabemos cuándo va a terminar. Y lo que provoca el cambio climático también es que las estadísticas pasadas no nos sirven para pronosticar lo que va a pasar más adelante. La verdad es que no sabemos cómo viene el próximo año. Como les decía, en resumen, en el fondo, y en particular con la agricultura, tenemos un desbalance hídrico provocado en el fondo por derechos de aprovechamiento de aguas constituido con estadísticas pasadas, en el fondo, y que efectivamente hoy día no dicen relación con lo que está pasando en los ríos, y que necesariamente tienen que asociarse en el fondo a cuál es la realidad en el fondo de esos ríos. Si hay menos agua, ¿cómo la repartimos? Y transitar a un modelo en que la gestión del recurso hídrico no solo sea alícuota, no solo sea en la que yo reparto en el fondo a cada uno de ustedes lo que en derecho le corresponde, sino que nos permita ponernos de acuerdo y decir, ¿saben qué? Necesitamos, en el fondo, repartir agua a quienes la necesitan con urgencia porque no tienen otra alternativa. No tienen la capacidad financiera de construir tranques, embalses, o porque resulta que esta es una escuelita que necesita el agua, en el fondo, para el abastecimiento de la población. Tenemos que generar, en el fondo, y madurar nuestro sistema de gestión de recursos hídricos de manera de integrar los distintos usos. Ahora, quisiera hacer una pequeña diferencia con lo que se les decía en el panel anterior. Nosotros tenemos un país que es excesivamente legalista. Creemos que las leyes son capaces de solucionarnos todos los problemas. Pero Chile, en el fondo, tiene una estructura legal bastante central. Nuestro Código de Aguas responde desde su génesis a necesidades de la parte central de Chile, principalmente para riego y con uso de aguas superficiales. Nuestro Código de Aguas no es del año 81, recoge disposiciones legales mucho más antiguas. Si uno lo revisa, tiene normas legales que son de 1904 que todavía están vigentes. En el fondo tienen normas de 1952, 1940. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar absolutamente el approach al tema de los recursos hídricos.
y diseñar un código de aguas y un modelo normativo, en el fondo, que permita hacer frente no a un escenario de abundancia como lo es en el actual, sino a un escenario donde la escasez está permanente. En nuestro código de aguas debemos tener 2 o 3 disposiciones legales, en el fondo, artículos, que hablan de la sequía, que hablan de la escasez, en el fondo. Y eso es súper curioso, en el fondo. Tenemos que tender a un modelo donde podamos garantizar mayor certeza hídrica, mayor seguridad hídrica. En el fondo. ¿De qué manera podemos decir, señores, usted tiene cierta cantidad de agua y esta cantidad de agua, en el fondo, va a estar disponible en los futuros 30, 50, 10 años, independiente de las variaciones climáticas? Y para esos efectos, efectivamente, tenemos que invertir en mayor y mejor infraestructura. No solo grandes embalses, tenemos que pensar cómo integramos las cuencas, cómo las hacemos conversar. Tenemos que pensar en infraestructura verde, en el fondo. No solo basta, en el fondo, con construir grandes represas, grandes canales. ¿De qué manera, por ejemplo, un humedal puede ser útil para constituir un reservorio de agua para casos de emergencia? En el fondo, un humedal artificial, no estoy hablando de un humedal natural. ¿Cómo incorporamos nuevas tecnologías en la gestión de información de los recursos hídricos? Y finalmente, ¿cómo tendemos a un modelo más eficiente del agua? Se planteaba un punto que creo muy relevante, que efectivamente la agricultura hoy día siempre ha tenido el incentivo de agua que ahorro, uso para ampliar mi superficie de riego. Y eso efectivamente tiene un impacto, porque lo que yo antes regaba, en el fondo, si yo antes regaba 1 hectárea con 100 litros por segundo y perdía el 90%, ese 90% no se pierde, en el fondo, se recupera en las napas subterráneas, aflora en vertientes, se aprovecha en pozos. Si ese agricultor, en el fondo, con esos mismos 100 litros por segundo, ahora riega 100 hectáreas, en el fondo, con 0 pérdida, efectivamente se vuelve muy eficiente. Pero en definitiva el impacto, la externalidad negativa que genera en el sistema no está cuantificada. Y la verdad es que nunca la hemos cuantificado. Entonces estamos constituyendo derechos de aprovechamiento de agua e incentivando riego eficiente sin tener en consideración el contexto global. ¿En qué cosas hemos estado trabajando? En tema de seguridad hídrica, bueno, en fondo, ¿cómo generar más información? La Dirección General de Agua no reparte agua. Nosotros no gestionamos recursos hídricos, nosotros gestionamos información sobre recursos hídricos. El peor negocio que podamos tener es que la Dirección General de Agua se ponga a repartir agua porque en definitiva no tenemos ni el personal ni el presupuesto para hacerlo, en el fondo ni las capacidades. Hoy día nosotros deberíamos enfocar todos los recursos de la Dirección General de Aguas, que a todo esto son escasos, en poder en el fondo generar la mejor información sobre recursos hídricos en Chile y que ustedes puedan tener el día de mañana un referente a quien preguntarle dónde hay agua, quién tiene agua, quién no tiene agua, en el fondo dónde se necesita. Garantizar el consumo humano es base. Si queremos hablar de agricultura sustentable, esto no puede competir en ningún caso, en el fondo, con el consumo humano. Eso implica que tenemos que avanzar en una planificación territorial más eficiente, pero también tenemos que permitir, en el fondo, generar mecanismos que permitan pacificar estos problemas. Efectivamente, si un proyecto agrícola necesario para el desarrollo de una comuna se está consumiendo el agua de una población, bueno, necesitamos encontrar salidas, en el fondo, que permitan una coexistencia pacífica. Tenemos que incorporar en la gestión de los recursos hídricos el valor ecosistémico y paisajístico de los recursos. No podemos, o sea, hoy día efectivamente el modelo normativo nuestro en el fondo implica que las aguas, el derecho de aprovechamiento se constituye para extraer el agua de su fuente. Y si no la usa, patente por no uso. La patente por no uso en realidad es una sanción económica en el fondo. Es una sanción en el fondo porque alguien tiene capturado el potencial de desarrollo económico de un lugar. Por lo tanto, lo que se sanciona en definitiva es que el gallo tenga ocupado una porción de un caudal determinado en el fondo sin utilizarlo, porque lo que le interesa al legislador en su momento era que el agua se ocupara en una finalidad productiva. Hoy día en Chile no es posible tener un derecho a aprovechamiento de aguas que se use in situ. Si yo quisiera tener un tramo de río en el fondo destinado a la pesca deportiva, no puedo solicitar un derecho a aprovechamiento de aguas para esos efectos sin tener que pagar la patente por no uso. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo incorporamos eso en el día de mañana en la gestión que hacen las organizaciones de usuarios de agua? En el fondo, ¿cómo nos podemos poner en igualdad de condiciones en el fondo, para ponerlos de acuerdo en cómo se distribuye el agua? Hoy día ocurre, por ejemplo, en el río Concagua, en que hay tramos donde hay balnearios en el fondo que necesitan agua los fines de semana cuando va la gente en el fondo y la comunidad a bañarse. Si es que la Junta de Vigilancia determina un turno que justo en esos momentos en el fondo no deja agua en el río en esos tramos, tenemos un problema social. Entonces tenemos que incorporarlo. Tenemos que incorporar en el fondo todos los usos, todos los modelos distintos de gestión. Y finalmente, hay un tema que no deja de ser importante. Hoy día efectivamente necesitamos el agua para el desarrollo del país.
El agua es base para la agricultura, es base para la minería, es base para el desarrollo de las ciudades, en el fondo. Por lo tanto, necesitamos cierto nivel de certeza, en el fondo, que voy a tener la facultad de acceder a ese recurso, en el fondo, por los años que lo necesiten. Ya sea para consumo humano, ya sea para agricultura, para minería, en el fondo, para ecosistemas, en el fondo. Tengo que tener algún nivel de certeza jurídica. Y en los ámbitos de acción, como les comentaba, el plan de agua potable rural lo que busca efectivamente es consolidar esta garantía de consumo humano. No puede ser que nos quedemos con un residente, un habitante en el territorio nacional que no pueda acceder a agua potable. Es un fracaso institucional, en el fondo, no tener agua disponible para el consumo humano. Tenemos que mejorar la infraestructura de riego. No basta con construir una sola gran carretera hídrica que traiga agua del sur al norte, si es que en realidad va a entrar en un río que todos sus canales son de tierra y probablemente en el fondo no haya forma de distribuir el agua que viene del sur en el fondo garantizada. Tenemos que pensar distinto nuestras cuencas, tenemos que reconstruirlas, rediseñar la infraestructura. Tenemos que incorporar nuevas fuentes, de eso voy a hablar más adelante. También una pequeña precisión. Cuando nosotros nos pusimos en campaña de los planes estratégicos de recursos hídricos, no estamos pensando en gestión integrada de recursos hídricos, porque el desafío nos queda grande. La gestión integrada de recursos hídricos necesita que existan mucho más ladrillos, muchos más elementos que permitan que esto se produzca en el fondo espontáneamente. Cuando hablamos de planificación estratégica de recursos hídricos o master plan en materia de recursos hídricos, nosotros nos estamos enfocando en a lo menos 3 elementos que consideramos sumamente relevantes. Todos ellos dicen relación con la información. El primero es tener modelaciones de lo que ocurre, cómo se comportan los acuíferos y los ríos, que dejen de estar empastadas en una biblioteca en la Dirección General de Agua. No les sirve a nadie. Esos modelos tienen que estar disponibles para que ustedes, cualquiera de ustedes, pueda consultarlos en el fondo y pueda iterar. ¿Qué pasa si el señor Juan Croco hace un pozo en este punto? ¿Qué pasa si se construye un embalse en este otro? ¿Qué pasa si distribuyo el agua de determinada manera? ¿Qué pasa si llueve menos el próximo año? Eso tiene que estar a disposición del público en general. Otro de los elementos de estos planes estratégicos es el balance. Nosotros tenemos que tener un balance súper preciso. La Dirección General de Aguas tiene que poder darles a ustedes una respuesta clara, exacta, de cuántos derechos de aprovechamiento de agua hay y cuánta agua hay, para determinar si es que estamos en el fondo en un desbalance, una oferta, una demanda, porque tenemos que tomar medidas y la comunidad tiene que estar en conocimiento de esto. Y por último, en el fondo, un elemento que dice relación con las proyecciones futuras. Yo tengo que tener un plan de acción, en el fondo, o propuestas de acción. Efectivamente, tengo una cuenca que si deja de llover en los próximos 5 años, se seca por completo, bueno, yo tengo que tener a alguien pensando en qué obras construir, que no solamente sean embalses, pueden ser sistemas de recarga artificial. Esto todo relacionado con la información de recursos hídricos. El control y fiscalización de extracciones, bueno, solo a partir del 2018 la Dirección General de Aguas tiene la potestad de exigirles a ustedes que instalen sistemas de monitoreo de extracciones en sus pozos. El desafío es enorme. A la fecha no había un mercado en el fondo lo suficientemente desarrollado para poder instalar sistemas de control de extracción en todos los pozos del país. Por lo tanto, hemos ido avanzando de a poco, pilotando de a poco. El desafío para la pequeña agricultura es muy grande. Un sistema de control de extracciones puede llegar a costar 2 millones de pesos, en el fondo, y un pequeño agricultor no está en condiciones de pagártelo por ningún motivo, y menos aún en una crisis como la que estamos viviendo hoy día. Tenemos que modernizar la normativa. Estamos completamente de acuerdo que estamos con un código de aguas que no sirve para lo que necesitamos. Deja hacer muchas cosas, como les decía, Chile es un país muy legalista, pero la verdad es que la experiencia del Código de Aguas en particular es al revés. El Código de Aguas ha surgido a necesidad de lo que la sociedad chilena requiere. Nosotros estábamos utilizando agua, incluso desde antes que llegaron los españoles. Estuvimos utilizando agua en nuestras ciudades desde mucho antes que existiera una legislación para distribuir las aguas. El primer Código de Aguas, los primeros borradores son de 1927. O sea, así de neófita en nuestra legislación de agua, pero aún así está antigua, roñosa, necesita incorporar agua subterránea, necesita incorporar los usos ambientales, los usos paisajísticos, necesita permitir esta coexistencia entre los distintos usuarios. Lamentablemente, la modificación que se está tramitando hoy día en el Código de Aguas no incorpora ningún elemento nuevo a lo que es gestión de recursos hídricos. Tenemos pendiente introducir una modificación legal a lo que se refiere a organizaciones de usuarios de agua. La propuesta es tratar de estar entrando a final de año con una revisión normativa en esa línea.
pero el desafío es enorme. O sea, tenemos que ser capaces de sentar en una misma mesa a un gran agricultor, un pequeño agricultor, un minero, una sanitaria en el fondo, y poder compatibilizar esos distintos intereses. En 3 minutos. Termino. Hay que actualizar la Ley General de Servicios Sanitarios, ya hablaron de eso. Hay que empezar a pensar en el fondo nuevos marcos normativos para permitir nuevas fuentes. En infraestructura, bueno, tenemos que pensar en el fondo, como les decía, en cómo mejorar e incorporar nuevas fuentes de recursos hídricos, recarga artificial, desalinización, reutilización, el uso de sistemas naturales para la producción de agua, cómo recuperamos suelos, por ejemplo, en el fondo, para mejorar la captura de las precipitaciones. Hoy día, con los cerros pelados como están, en el fondo, lo que pasa a la larga es que llueve, esa agua escurre por la ladera del cerro, no se infiltra, no recarga el acuífero, se va al río y se pierde. O se aprovechan algunos canales, pero en definitiva no estamos ocupando el territorio nacional para aguantar y para poder resistir la mayor cantidad de agua. Bueno, esto ya se lo comenté, en los planes de gestiones de cuencas ya nos pusimos en campaña, efectivamente, como les decía, no necesitamos una ley que nos autorice a hacer esto. Sin embargo, una ley efectivamente te apoya y te permite transformarlo ya en una política de Estado. Estamos trabajando con 10 cuencas priorizadas para este año. La idea es seguir y lograr 40 en los próximos años. Y la apuesta es que en 10 años tengamos todo el país, en el fondo, estandarizado en cuanto a información de recursos hídricos. En cuanto a gobernanza, como les comentaba, hay que potenciar sustancialmente el desarrollo de las organizaciones de usuarios de agua. En definitiva, son ellas quienes están distribuyendo los recursos hídricos y hay que ser capaz de darles las herramientas y competencias necesarias para poder distribuir las aguas de la manera más equitativa y la manera más justa posible. Agua subterránea es una gran deuda en nuestra legislación, tenemos que fomentarlas, tenemos alrededor de 15 organizaciones de usuarios de agua subterránea, es clave en el fondo avanzar en ese sentido. Hoy día el agua subterránea se está transformando en la fuente principal de abastecimiento de gran parte del país. Tenemos organizaciones de aguas superficiales orientadas en fondo en distribuir las aguas superficiales, pero tenemos que avanzar en estos sentidos. Finalmente tenemos que incorporar nueva tecnología. O sea, ¿no? Hoy día estamos absolutamente alejados de metodologías y herramientas que nos permiten mejor gestión. Estamos incorporando, creamos una unidad nueva en la Dirección General de Aguas que está incorporando el uso de imágenes satelitales que nos permitan detectar dónde se están utilizando aguas y nos permita contrastar en el fondo si es que hay derechos de aprovechamiento de aguas donde se pueden justificar. Estamos utilizando drones para ver en el fondo el comportamiento de los ríos, extracciones de ario, robos, en el fondo pozos sin derecho. Pero tenemos que seguir avanzando y tenemos que tener una vocación permanente de ir incorporando nuevas tecnologías. La Academia Chilena en tema de recursos hídricos es clave y hoy día de alguna u otra manera ha estado disociada de la Dirección General de Aguas. Tenemos que reincorporarla y además la propuesta de este panel de expertos, este panel científico en el fondo en recursos hídricos, lo que busca es volver a generar en el fondo esta coherencia científica en lo que es gestión de recursos hídricos para alejarlo en el fondo de decisiones políticas que muchas veces puedan ensuciar la toma de decisiones en este sentido. Están las mesas hídricas para hacer frente a la contingencia que estamos enfrentando. La idea en el fondo es que a consecuencia de estas mesas hídricas podamos ir generando consenso que permitan ya sea actualizar normativas, pero que permitan en general en el fondo actualizar prácticas, usos y costumbres de la institución. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Quiero entonces te invito a tomar asiento y vamos a llamar a los comentaristas. En primer lugar, Sally Banning, que es geógrafa de la Universidad de Nottingham, con maestría en Ingeniería y Manejo de Recursos Hídricos y Suelos en Reino Unido y en Montpellier. Ella es oficial principal de las políticas en sistemas agrícolas, tierra y agua de la Oficina Regional de la FAO, basada en Santiago de Chile desde hace 3 años. Sally tiene una experiencia internacional en la gestión de tierras y aguas para los sistemas de producción sostenibles y resistentes, con una especialidad en el manejo de cuencas, la planificación territorial y adaptación al cambio climático, con experiencias prácticas en proyectos y accesos participativos de múltiples sectores, sobre todo en diferentes países de África, pero también en nuestra región. ¿No? Voy a presentar también a Ad Yukin. Ya lo conocen, él les puso antes. Trabaja como asesor experto en adaptación
al clima, del agua y planificación de espacios en Deltares, Instituto para la Investigación Aplicada en Campos de Agua y Subsuelo en Países Bajos. Ha trabajado para organizaciones internacionales, Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, para gobiernos locales en la ejecución del análisis de riesgos del cambio climático, planificación de la adaptación a las actividades de formación y creación de capacidades. Tiene magíster en ciencias ambientales en Wageningen, en Países Bajos, y obtuvo un doctorado en clima en el KNMI de la Universidad de Eindhoven. Quiero también invitar a Amparo Domínguez. Amparo es diseñadora de la Universidad de Chile, cofundadora de la empresa Hidroscada, donde se desempeña como coordinadora de la planificación estratégica en marketing y lo ha convertido en especialista en marketing de eficiencia energética e innovación. Lidera el equipo de gestión comercial de Hidroscada, trabajando en la incorporación de eficiencia energética en el sector agroindustrial en Chile. Recientemente ha sido elegida como encargada de eficiencia energética del grupo Agrid, de la asociación a la que pertenece, coordinando e impulsando acciones para la incorporación en eficiencia hídrica y energética en el sector agroindustrial. Y finalmente a don Andrés Peche, que es gerente de sustentabilidad y nuevos negocios en la Fundación Chile, y además es miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Capital de Riesgo, CLIN, dirigido por la Fundación Chile. Bueno, bienvenidos a esta mesa y les voy a dar la palabra en el orden en que están sentados, mejor, es más fácil. Entonces primero, Amparo, 5 minutos para que te refieras al tema o a otros tópicos. Hola, la verdad que el aporte nuestro, mío personalmente, es de parte de Agrid de la Asociación de Riesgo de Energía de Chile, donde conglomeramos los principales proveedores de tecnología y la parte legal. No sé si se conocen, la parte conocida Agrid. Y mi aporte personal es un poco incorporar, y apoyo 100% lo que tú exponía, en tecnología. O sea, estamos actualmente en la era digital, donde todo es Big Data. Encargamos una pizza viendo una película, se toma un Uber, ya todo es sabido, y poder incorporar esa tecnología de la era digital, donde estamos prácticamente llegando a 5G, poder incorporarlo para enfrentar esta crisis hídrica. Chile hoy día está en un escenario, la verdad que líder mundialmente, donde hay una PEC, donde se ha firmado un acuerdo de Estados Unidos con China, donde somos sede de la COP25, y considero que es una tremenda oportunidad como país de ser referente en poder ocupar esta crisis hídrica y ser referente para el mundo, así como Israel o España o otros países han podido cuidar su agua y son un ejemplo. Yo creo que Chile podemos ser realmente un ejemplo de poder desacoplar la curva de desarrollo versus consumo, tanto de agua como de energía. Un poco ese es mi aporte. Bueno, le paso el micrófono a Sally. Gracias. Gracias primero para Juan José por su presentación, que era muy rico. Creo que primero voy a mencionar que 80% de los pobres en el mundo viven en las zonas rurales, que dependen de los recursos naturales. Son mucho más afectados por el cambio climático, como ya vimos en las presentaciones, porque hay muchas más inversiones en las zonas urbanas. Pero también agricultura podría ser una salvación para ellos, porque es su trabajo principal en las zonas rurales. Problema que la agricultura usa 70% de agua y también es responsable para un cuarto de las emisiones de gases invernadores. Esto es un problema porque necesitamos transformar nuestra agricultura en sistemas de producción mucho más integrados para mantener los servicios ecosistémicos. Y creo que esto necesita un cambio completo en la gestión del uso de la tierra. En Chile somos muy afortunados porque las cuencas están cortas de las montañas directamente en el mar y sería fácil organizar un sistema de gestión de cuenca donde pensamos a mantener cada drop, how do I say drop? Cada gota de agua sería
infiltrada en el suelo, y que pensamos mucho más al almacenamiento del agua, infiltración de agua, captación de agua en los ríos y utilización eficiente del agua. Creo que ahora necesitamos pensar en una responsabilización de la gente en las cuencas para gestionar sus aguas, no que es centralizada las decisiones, la toma de decisiones. Por supuesto, tenemos un problema muy, muy grande en este código de agua que necesitamos cambiar. Creo que este COP25 podría ser el momento para la sociedad civil para hacer demandas mucho más fuertes para eso, porque necesitamos cambiar. Es posible invertir en, no siempre en empresas tecnologías como la desalinización, pero en la gestión del agua y suelo a través de contour farming, agricultura de conservación, sistemas basados en la naturaleza que están muy simples para la gente para practicar. El problema es que necesitamos capacitar las organizaciones. Esto es una falta muy seria ahora porque las organizaciones a la base no están capaces para hacer este tipo de inversión. Finalmente voy a mencionar cuestiones de tenencia a la tierra y tenencia al agua. La FAO es responsable para promover las directrices voluntarias para la tenencia a la tierra y recursos naturales, que no incluyen ahora el agua, pero podría ser incluido para asegurar que hay una tenencia, un derecho mucho más fuerte al agua vinculada con el acceso a la tierra. Y creo que estos serían mis comentarios. La gobernanza de agua es muy seria. Estamos haciendo ahora algunos estudios de casos sobre la gobernanza de agua en la región para poder compartir experiencias y ver cómo es posible ayudar a los gobiernos de mejorar la situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ali. ¿Cómo ustedes? Okay, muchas gracias. Thank you. I think it was a great story. And I heard many things that I like, more integrated management, sustained by good science, good model and data. That means more work for my kind of people. And at the same time, I also hear him say that DGA wouldn't allow any Chilean without water supply, and when he comes to that part of the story, I think, well, there, in the end, there should be also painful decisions. So, given the catch-22 situation you have with all organizations looking at each other, national level, looking at regional level to take initiative, different water use groups, different groups, the different solutions that need different departments to be realized, then I think that's of course the real challenge for Chile. So I think besides having a better integrated management, and to realize that there also needs to be, I think, not only a dialogue and information, but there should also be something like maybe more hierarchy or simplification of your governance system. So I think that's one comment. The other comment is more on a technical level. As I said, I'm happy to hear that groundwater and surface water use should be more integrated, both in governance but also
in the system understanding, how they relate to each other, and of course the solutions thinkable of injecting water actively or making infiltration easier. So I think that's an important aspect. But this also needs integrated management of both resources that should be arranged somehow. I'm also pleased to see that strategic plans are being made, and I think that's a good step. And that the idea also is that these plans should be transparent, and also the data and models underlying these plans should be transparent. I think that's an important prerequisite for a level playing field for all people involved in the decision making, that I can have access to the same information. So I think that's very important. And maybe my last comment, besides making plans, I think it's also important whenever there are people willing to experiment and start doing pilots, that should also be supported. So not wait for the perfect plan, but also start doing experiments on the ground and changing things in the field. Thank you. Gracias. Y Andrés. Bueno, primero, gracias por la invitación, un honor estar acá. Quisiera primero comentar antes, creo que felicitar a Juan José por su charla, porque siempre en realidad es esperanzador cuando una autoridad de gobierno se presenta públicamente con una capacidad autocrítica y una mirada bien amplia. Yo creo que eso es el primer paso para mejorar. Yo lo agradezco realmente, porque aquí el Estado no puede solo, tenemos que ayudarlo, pero el primer paso para que alguien reciba ayuda es, digamos, mostrarse un poquito vulnerable, como lo estamos todos hoy día. Quisiera comentar primero el desafío que tenemos con la agricultura sostenible, ¿cierto? El desafío que tenemos con la nueva realidad hídrica responde más bien a un desafío mayor, que es cómo nosotros, los seres humanos, somos capaces de sostener el modelo de crecimiento económico o de vida que sea sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no estemos... o sea, que demos la posibilidad a la Tierra de sostener los servicios ecosistémicos que nos da, ¿cierto?, para la vida que tenemos. Hoy día lo que hemos estado haciendo en los últimos 200 años es hemos estado consumiendo muy poquito tiempo recursos que se acumularon durante millones de años en la Tierra. Todo el carbono que se acumuló durante billones de años lo sacamos en 200 años, ¿cierto? 1.500 gigatoneladas en 200 años en la atmósfera, el agua, el territorio, los materiales, etc. Y en particular, entonces, el agua es uno de esos casos, y que es la consecuencia de haber abusado también de la capacidad de la Tierra de dar esos servicios ecosistémicos. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo en la Fundación Chile, hemos estado trabajando en una iniciativa que se llama Escenarios Hídricos, que no es un trabajo nuestro, sino de 50 organizaciones que nosotros hemos coordinado, y hemos tenido algunos hallazgos importantes que yo quisiera compartir. El primero, que pone una nota de optimismo, ¿cierto? Que cuando uno va a las cuencas y ve las causas de los problemas de la escasez hídrica, lo que vimos nosotros en el territorio es que más o menos el 44% se debe a problemas de gestión, o sea, cómo usamos el agua, y 12% a baja de oferta por cambio climático, probablemente el día más agudo de este año. ¿Qué pasa? Que al final, entonces, eso te dice dos cosas. Uno, que hay espacio de mejora, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que la baja en la oferta de agua por cambio climático expone brutalmente nuestra estupidez, básicamente, ¿cierto? Expone la mala forma en que estamos usando el agua. Pero a su vez también te da cuenta que tú puedes hacerlo de forma distinta. Eso es lo primero. Lo segundo es que usualmente en estas discusiones se tiende a llevar la pelota al rincón y a tener dicotomías que son falaces, ¿cierto? Que esto solo se arregla con el código de agua, o esto solo se arregla con desaladora, o esto solo se arregla trayendo agua del Biobío a Atacama en una gran carretera hídrica, y la verdad es que hay que tener una visión sistémica, balanceada. Y nosotros creemos que al menos hay 4 ejes que son bien importantes. El primero, y al centro, la institucionalidad y la gestión del agua a nivel central y a nivel local en las cuencas. Algo adelantó Juan José de eso.
Lo segundo, eficiencia, ser más eficiente en cómo usamos el agua en el agro, en las casas, en la industria, etc. Lo tercero, esto no son en orden de importancia, sino que son la conservación, pero la conservación entendida como una fuente resiliente de agua, ¿cierto? Con un énfasis muy importante en las soluciones basadas en la naturaleza. Es bastante absurdo, ¿cierto?, eliminar un bosque esclerófilo que tiene una función muy importante en almacenar el agua y soltarla de a poquitito, además un bosque que coopera cuando hay sequía, consume menos agua, y luego gastar mucha plata en un embalse, o en vez de recargar acuíferos, que son grandes embalses con sus sistemas de distribución hechos por la naturaleza durante millones de años, y hacer, digamos, sistemas artificiales que son más caros y tienen externalidades negativas muy importantes sociales y ambientales. Entonces, conservación, pero entendido como una fuente resiliente de agua. Y cuarto, nueva oferta de agua. Evidentemente, bueno, pensemos en desaladoras, pensemos en embalses, pero pensémoslas de una forma integrada a las otras cosas y de forma coordinada. Nada sacamos con hacer 20 desaladoras en Antofagasta si no están coordinados ahí los privados, no se pueden repartir infraestructura, no se puede también integrar al resto de la cuenca, ¿cierto?, que quizás no tiene posibilidad de pagar por desalación, pero hay que considerarla, por lo tanto ahí tiene que haber una coordinación mayor. Eso es el segundo elemento, no hay balas de plata. Y lo tercero es que, bueno, cuando uno habla de adaptación, porque acá esto es adaptación al cambio climático, ¿cierto? O sea, el cambio climático, como ustedes saben, bueno, uno lo estamos enfrentando con mitigación, que es cómo disminuimos las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Eso es un problema global, donde sirven los promedios, sirve una meta promedio de Chile, pero la adaptación, que es cómo nos adaptamos a los efectos del cambio climático, no sirven los promedios, que es muy particular e indexada al territorio. El cambio climático se refleja de manera muy nítida en el agua, por lo tanto, tener acciones que tengan que ver con la sostenibilidad hídrica es un proxy muy bueno de metas de adaptación. La adaptación es más difícil de definir, es más difícil de coordinar, es más cara, es más ambigua, y, como decía, no sirven los promedios. Entonces, el tercer punto es que tienen que haber portafolios de soluciones indexadas a las cuencas, ¿cierto? Tenemos que pensar en conjuntos de soluciones que tienen que ver con, desde, digamos, en estos 4 ejes, donde privilegiamos primero aquellas que tienen menores costos económicos y menores complejidades ambientales y sociales, y vamos construyendo de alguna manera una curva de brecha hídrica. Eso requiere de mucha coordinación, y es cuenca por cuenca o territorio por territorio. Esos son los puntos que yo quería levantar y que ciertamente afectan mucho al agro. El agro consume una gran cantidad de agua. No nos olvidemos que los bosques consumen más agua que el agro. Lo que pasa es que el agro consume agua sujeta a derechos de cauce, pero los bosques de plantación consumen agua de lluvia antes de que lleguen a los cauces. También es un elemento a considerar cuando hacemos los balances hídricos de las cuencas. Muchas gracias, Andrés. Llegaron poquitas preguntas, así que lo que voy a hacer es leerlas, y después le voy a dar la palabra a cada uno para que se refiera a las que tienen interés en hablar de ellas, ¿no? La primera se refiere a por qué no se toman medidas más tajantes con respecto al uso del recurso agua por parte de la industria, carnes y lácteos, que utilizan muchos litros de agua. ¿Por qué se deja casi toda la responsabilidad en manos de los consumidores? Plantea la pregunta. Si manejando la industria, la crisis climática podría combatirse mucho más rápido, plantea la persona, ¿no? La otra es por qué no se crean humedales artificiales, se planteó, pero bueno, que ya tienen menos costos que una planta de tratamiento y esa agua se reutiliza en la agricultura. La tercera pregunta, ¿es eficiente la patente por no uso como sanción? Esta tiene que ver con este panel y con el anterior. ¿No sería mejor establecer causales de caducidad? Después, ¿cuáles ideas o medidas hay sobre la mitigación de las crecientes medidas desde el punto de vista de la legislación? No entiendo muy bien esa pregunta. Y la última, ¿por qué se está cambiando el suelo agrícola por plantas fotovoltaicas en la zona central? ¿Es más eficiente para la industria? ¿Cómo se mantendrá la producción de alimentos para el consumo nacional? Una pregunta muy para agricultura. No sé, ¿quién se quiere referir a estos temas? Me quedo un poco con la primera, te puedo aportar un poco más. A nosotros nos acerca mucho la industria, sobre todo la industria agroalimentaria, para poder tener un sistema, porque de alguna manera los mercados internacionales se lo exigen, de poder medir el agua, la energía y otros parámetros productivos. Entonces, teniendo un sistema de gestión, un poco basado en el monitoreo, en la medición, control y gestión, se puede obtener el óptimo control de energía, agua y otros parámetros productivos.
Un poco a eso me refiero cuando nosotros lo primero es medir, o sea, estamos todos de acuerdo que yo creo que lo primero para poder mitigar y cuidar el agua es medir. Y cuando yo correlaciono el agua versus la energía, versus productividad, es lo que nosotros llamamos sistema de gestión energética. Entonces, de alguna manera, donde el agua también bueno, el agua es energía del agro, y de alguna manera la industria agroalimentaria tiene esos parámetros productivos donde está el agua, la energía, la producción, etcétera, y con un sistema de gestión, con esta tecnología un poco basada en la era digital, se permite tener ese control y ese cuidado. Voy a tratar de referirme a todas en breve. Medidas más tajantes, hoy día la verdad es que son muy difíciles de implementar, básicamente porque tenemos muy poco control con respecto de las extracciones. Poner un ejemplo puntual, en el fondo, si yo quisiera ordenarle a todos ustedes una reducción del 50% de sus extracciones, yo debiera ser capaz como autoridad de saber exactamente cuánto está sacando cada uno de ustedes. En el fondo, debiera ser capaz de poner a disposición de ustedes esa información y además debiera ser capaz de transmitirle a ustedes los efectos que tiene esa disposición. Porque de otra manera, el nivel de desconfianza que ustedes podrían llegar a tener a nivel de este pequeño acuífero, en el fondo sería brutal. ¿Cómo ustedes saben que el vecino, el que está sentado en el puesto al lado, está cumpliendo la norma? Y por otro lado, ¿cómo saben que la medida que la autoridad en el fondo tomó en su infinita sabiduría, en el fondo, es eficiente? Para poder tomar medidas en cuanto a recursos hídricos es clave que nosotros seamos capaces de generar un loop inmediato de información. La información que ustedes me entreguen en el fondo yo pueda devolvérselas para que ustedes entiendan que la medida es útil para los efectos que se buscan. Aculeo, por ejemplo, que tiene una cantidad de extracciones por norias, en el fondo para efectos de riego de jardines, si yo tomara la disposición legal de exigirle solamente a los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas que instalen control de extracciones, en el fondo, y a ellos les impongo la obligación de rebajar, el impacto que tiene en el acuífero es cuestionable. Y por otro lado, en el fondo, el efecto que tiene en la comunidad, en el fondo, como responsable de implementar la disposición, se diluye. Los humedales artificiales yo creo que es una idea absolutamente genial. Nosotros tenemos que pasar a integrar infraestructura verde en las soluciones que estamos diseñando, dejar de pensar solamente en embalse, en obra hidráulica, en solamente canales revestidos, sino que empezar a incorporar además otras soluciones. Y la gracia que tienen los humedales artificiales es que en la práctica no solo pueden permitir tratar agua, sino que pueden permitir acumular agua en periodos de abundancia, en el fondo, de manera tal de generar una producción más a largo plazo o una liberación más a largo plazo. La patente por no uso como sanción es cuestionable en cuanto a qué es lo que estamos sancionando. Acuérdense que la patente por no uso es la sanción a aquel que acapara y bloquea una actividad económica. La caducidad podría ser sensata, pero siempre y cuando esté disociada de la patente por no uso, porque en estricto rigor la patente por no uso se transforma en un derecho. Yo puedo tener un derecho de aprovechamiento de agua, en el fondo, no utilizarlo porque estoy esperando desarrollar un proyecto y pagar la patente. Si además de eso, yo arriesgo la caducidad, a pesar de que estoy pagando la patente, se me produce una suerte de contradicción. Por lo tanto, sí, podría cambiarse, pero podría cambiarse por completo por una caducidad por no uso, en el fondo, y de hecho entrar en una lógica de patente por uso, sería mucho más sensato con caducidad por no uso que esta lógica de patente por no uso más caducidad por no uso, que se vuelve contradictorio. Lamentablemente tampoco entendí lo de las medidas de mitigación, así que si podemos tener una vuelta de nuevo. Y en cuanto a la pregunta de por qué está cambiando el tipo de suelo, o sea, el uso de suelo agrícola, yo creo que en el fondo, porque hoy día efectivamente se rigen por lógicas de mercado. Si es más rentable para un agricultor arrendar su terreno para efectos de generar paneles, o sea, de generar electricidad, hoy día al no tener una regulación o un plano regulatorio rural, la verdad es que permitimos en el fondo que la libertad de decisión respecto de los dueños de los predios se manifieste en plenitud. Y si antes teníamos un predio agrícola que ahora pasa a ser un panel fotovoltaico, no hay ninguna planificación estratégica al respecto. Es difícil seguir a Juan José porque es muy completo su respuesta, pero voy a mencionar que creo que el gobierno tiene una responsabilidad para transformar su agricultura en sistemas de producción que van a mejorar la adaptación y la mitigación
y también que tienen beneficios sociales, económicos y ambientales. Por eso es posible que hacemos un análisis de los sistemas de producción actual y para eventualmente dar sanciones a ellos que tienen una huella de carbono y agua demasiado alta y para proponer sistemas de producción que tienen una mejor situación en los sistemas ecosistémicos. Podría ser complejo, pero podría ser muy simple. En cada cuenca pensamos entre todos los actores que son los sistemas que verdaderamente están los mejores y cuáles árboles necesitamos plantar en las cabeceras de las cuencas, cuáles cultivos sería mejor continuar con nuestra exportación de palta, o sería mejor pensar más en la seguridad alimentaria y la producción de vid o aceitunas o plantas que tienen menos demandas para el agua. Esto es una cuestión que creo que si pensamos un poco más sistémicos podremos solucionar. Sí. Gracias. No, indeed, difficult to follow after these three speakers. Especially, I just landed 2 days ago in Chile, so I don't have the wisdom to solve your problems in 2 days. So, so just 2 brief comments to what has been said before. So the role of food production industry. I think it's really determining what's being grown and so I think it's important that, and then you'll already see this happening, that some of the big companies are already realizing their responsibility, their corporate responsibility in the consequences of their production for the different countries and river basin they are working in. So there are already groups of companies joining, for instance, with the WWF, together to see how they can take more responsibility, also share more information with other users in the basin, and I think that's a development that should be further supported, and it's not the solution, but it's at least important that they are taking some responsibility there. Another comment would be to the use of green infrastructure, both upstream, downstream, in river basins, and I just want to say that it also complicates. We should do that, but it also gives us a challenge in also providing evidence, because until now, if you look to scientific status quo, then solutions we already know, mainly infrastructural solutions, we know what their effectivity is, etc., their benefits, because there are only the limited number of benefits for green infrastructure solutions. It's much harder to prove effectivity, and honestly I must say they are not all very effective, but of course they have more co-benefits, so it's very important also to value those co-benefits in the right way and involve that into the decision making. A mí me cuesta más todavía seguir porque estoy al final de la fila, pero simplemente 2 comentarios que refuerzan lo que ya se ha mencionado antes, o 2 puntos al menos. Lo primero es que acá estamos en un problema eminentemente de coordinación muy grande, ¿cierto? Y uno de los elementos centrales para poder coordinarse mejor es la información, y básicamente ahí estamos con una brecha gigantesca, muy grande, o sea, información y sistemas de control y de monitoreo.
tenemos relativamente buena información en agua superficial, pero igual falta un montón de sistemas de monitoreo y muy poquita información en el agua subterránea. No entendemos bien, hay que invertir mucha plata en modelamiento y en estos sistemas de monitoreo. Siempre se habla, ¿cierto?, que la DGA tiene 52 fiscalizadores, ese fue el número que me dio ayer Oscar Cristi. Mira, y claramente no alcanza, pero si fuesen 3 veces más, tampoco alcanza, ¿ah? Porque el paradigma ya es distinto, y muchas veces cuando tú tienes información que es transparente y es compartida, el monitoreo cambia de lógica, ¿cierto? Porque es la misma, hay un control social en ese monitoreo y hoy día hay tecnología que lo permite, pero hay que invertir harta plata. O sea, ojo que aquí nosotros tenemos una disonancia cognitiva gigante porque decimos que el problema del agua es muy grande y invertimos en agua, un monitoreo de agua, lo que alcanza para construir un par de kilómetros o quizás menos de un par de kilómetros de carretera, ¿no? Entonces hay un esfuerzo fiscal y privado muy grande que tenemos que hacer en torno a la información y los sistemas de control. Información me refiero a modelamiento y también monitoreo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tiene que ver con si vale la pena o no tener humedales artificiales, si es que vale la pena o no el cambio de uso del suelo. Al final, lo que hay que hacer es tener... un plan al final, planes de cuenca o planes de gestión de cuenca o una meta de adaptación hídrica, ¿cierto? En cada cuenca, en donde se toman en consideración todos estos ejes y vemos qué cosas hacer en función del territorio, ¿cierto? En tema de qué especies vale la pena cultivar, qué infraestructura vale la pena priorizar. Primero partamos por infraestructura verde antes de desalar, porque no tratamos los 8 metros cúbicos por segundo que se van al mar de agua servida. Tratar ese agua cuesta $0,3 el metro cúbico, desalar puede ser 1, 1,3. Entonces, hagamos primero eso. No alcanza, pero primero usemos esos 8 metros cúbicos, después desalemos. Pensemos entonces de manera integral. Y ahí hay una posibilidad, ¿cierto? Uno podría pensar, así como tenemos una meta de mitigación de neutralidad de carbono al año 2050, ¿por qué no decir tengamos sustentabilidad hídrica definida como una huella hídrica neutra en cada una de las cuencas al año 2030, 2050, y mandatemos a una institución del Estado, que puede ser la DGA o puede ser una nueva u otra, que establezca estos planes de cuenca, que establezca estos portafolios de soluciones y que tenga las atribuciones para fiscalizarlas, para coordinarlas y para hacer. De esa manera quizás podemos salir de un poco el pantano que tenemos en la discusión institucional en torno al Código de Agua, que es una discusión que está muy ideologizada, y quizás podemos tener una salida elegante al problema de la institucionalidad. No olvidemos que hay 40 instituciones o más en el Estado que tienen que ver con el agua. Entonces, es una respuesta bien compleja, un desafío de coordinación colosal. Claramente el Estado no puede hacerlo solo, y si no hay un acuerdo, quizás si hay algo bueno que pueda tener esta tremenda crisis, llevamos 10 años de sequía. Ayer me tocó estar, el lunes me tocó estar en la Mesa Nacional de Agua, exponía un colega de la DGA tuyo, Juan José, y mostró un gráfico en donde mostraba cuánto había sido la duración de las sequías del último siglo. La sequía más larga que habíamos tenido hasta antes de esta era de 4 años. Entonces, había años muy duros, la del 67 o 68, ¿usted recuerda? Pero en un contexto de 4 años de sequía. Nosotros llevamos ya 11 o 10. Si algo bueno puede tener esta crisis es que puede movilizar al Estado y a los privados para finalmente poder tener una solución a esta nueva realidad hídrica, más que una sequía. Gracias, Andrés. Solo quería hacer un comentario muy pequeño, general. Yo llevo hartos años en los temas de políticas agrícolas, más que en el tema de... Y hace 20 o 25 años atrás, no era el tema que la agricultura dejara para el consumo humano, sino que en el norte, en la región de Atacama, por ejemplo, alegaba la agricultura de que la minería se llevaba toda el agua y que se necesitaba ordenamiento territorial porque si no el agua se iba a la minería y no quedaba para la agricultura. El tema es cómo se va corriendo un poquitito la historia en términos de que es indiscutible, por supuesto, y es una conclusión del panel anterior y de este, que el tema del consumo humano es lo prioritario, ¿no? Quizás para cerrar solamente decir que,
yo creo que hay bastante consenso. Yo también, y como he estado tanto tiempo en temas de políticas agrarias, como dije, también me gustaría reconocer en realidad la autocrítica, la mirada de la DGA muy positiva en términos de poder enriquecer la discusión y buscar mejorar, digamos, las políticas hídricas. También me sumo ese reconocimiento. Y bueno, y decir que aquí los temas son básicamente de coordinación asociada a la información. Hay un tema de código de aguas que no está adecuado a los tiempos, más allá de la dificultad que tengamos para resolverlo, y que hoy día claramente también hay un consenso de que el tema del consumo humano es el consumo prioritario, y también es una conclusión de ambos paneles. Yo quiero agradecerle a todos los participantes por esta interesante conversación y al público por estar aquí hasta esta hora que empieza a hacer hambre y por sus preguntas. Muchas gracias.